Hola muchachos, hoy les voy a explicar la estrategia didáctica que vamos a hacer durante esta semana, que es el cuento. Sé que algunos han tenido dificultades para hacer sus actividades, así es que decidí hacer este video para especificarles actividad por actividad y ustedes puedan desde su casa revisar este video las veces que les sea posible para hacer su actividad de la mejor manera posible. Bueno, la actividad 1 es muy sencilla, es la actividad de conocimientos previos que viene ahí en su plan. Tienen que hacer un tipo glosario. Ustedes van a imaginarse la palabra cuento. ¿Qué, qué se les viene a la mente cuando les dicen un cuento? Aquí les puse un ejemplo de 5 palabras. Los personajes, un inicio, un nudo, un desenlace. ¿Qué otras palabras se imaginan o ustedes relacionan con el cuento? Podría ser villanos, protagonistas, algo, palabras parecidas, y ustedes van a leer un listado de 13 palabras. Pero al final van a investigar qué significa cada una de esas palabras que ustedes escribieron, para así tenerlas bien en cuenta ustedes para poder realizar su cuento. Es decir, tenemos que saber bien qué es un nudo, qué es un inicio, qué es un personaje. Es la primera actividad, está muy fácil. La segunda actividad, van a ver el video que ya se les había mandado al grupo paralelo, donde les explico las características del cuento. Van a ver ese video y aparte de lo que ustedes han investigado. Ustedes incluso ya habían hecho un mapa mental del cuento en semanas anteriores y lo pueden complementar. No significa que es el mismo, tienen que hacer otro mapa, claro, pero complementando con ideas que ya saben. Van a hacer esa presentación, van a ver esa presentación de PowerPoint y con eso van a hacer su organizador gráfico. ¿Qué va a tener ese organizador gráfico? Pues lo pueden hacer también de una manera como aquí les muestro, del ejemplo de la hamburguesa, algunos me hicieron de unos cohetes, pueden ser la idea que ustedes quieran. ¿Qué es lo único que deben de tomar en cuenta? Debe de escribir bien, se debe ver una limpieza en su producto, una buena ortografía, el uso de colores para hacerlo más llamativo y además debe de tener la siguiente información: características del cuento, la estructura del cuento, qué es el cuento, los tipos del cuento y qué es el ambiente en el cuento. Esa es la actividad 2. Entonces van a ver el video de donde les expongo qué es el cuento y de ahí van a sacar sus ideas más importantes para hacer su organizador gráfico complementando con alguna información que ustedes ya saben. La actividad 3 es nada más copiar literalmente el texto. Van a escribir este texto que les puse aquí, lo van a pasar en tu libreta tal cual. No van a moverle nada, simplemente van a ponerle eso. Y lo van a leer claramente ustedes ahí para que vean que es un cuento, que un cuento, como sabemos, un cuento literario, que es lo que vamos a hacer en esta semana, es una narración breve y sencilla, basada en eventos imaginarios. Vamos a tomar aquí en cuenta su imaginación, su creatividad, así para llevarla a un aprendizaje. La actividad 4. Esta es un poquito ya más complicada. Van a leer el cuento de la Caperucita Roja, que incluso ya les subí el archivo al grupo paralelo. Ahí van a leer ese cuento, el cuento famoso de Caperucita Roja. Y ustedes van a identificar lo siguiente. ¿Quién es el protagonista de este cuento? Pues claramente aquí ya les di la respuesta: Caperucita Roja. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Esos ustedes me los van a poner. ¿Qué es un personaje secundario? Pues son los personajes que no son los protagonistas, pero tienen que ver con la historia. El antagonista. ¿Quién es el antagonista? Pues el lobo, ¿no? Eso ya les di esos dos. ¿Qué es el ambiente? El ambiente quiere decir pues, dónde sucede la historia. En qué tiempo pasa. Entonces ustedes me van a poner ahí, van a leer el cuento y me van a decir dónde sucede esa historia. Con color rojo me van a subrayar el inicio del cuento. Hasta dónde está, van a leer ese cuento y me van a decir hasta dónde está ese cuento, dónde está el inicio del cuento. Van a subrayarlo, van a dividirlo en 3 partes. Y con color verde me van a subrayar donde ustedes vean que ya empieza el desarrollo. Y el desenlace con color azul. El desenlace con color azul. Entonces, a final de cuentas, ustedes pueden imprimir ese cuento o pueden escribirlo en su libreta, el archivo que ya les pasé.
pero tiene que estar marcado con color y tienen que responder estas preguntas. Es decir, ahí si lo imprimen, lo pegan en su libreta y también me escriben estas respuestas de qué es el ambiente, quién es el antagonista, cuáles son los personajes secundarios. Y así ustedes ya ahí más o menos incluso vayan viendo cómo estructuraron el cuento de Caperucita Roja. Así es un cuento. Entonces el cuento que ustedes vayan a hacer debe ser muy parecido en estructura a como está ahí. Vean cómo tiene guiones, cómo tiene un narrador, incluso cómo tiene algunos diálogos que hablan los personajes, lo cual en sus cuentos pocas veces ustedes me lo ponen. Nada más ustedes van narrando, pero nunca hacen esa interacción de que los personajes también tienen diálogos de decir. Por ejemplo, el de ahí de te voy a comer, abuelita, abuelita, cómo marca ahí Caperucita sus diálogos en el cuento. Entonces ustedes deben hacer un cuento muy similar, no quiere decir que la misma trama, pero un cuento con la misma estructura. La actividad 5, esa sí ya sigue siendo más de trabajo, cada vez va aumentando la dificultad de los trabajos, pero no deja de ser fácil, no deja de ser sencilla. Aquí ustedes ya me enviaron algunos avances del trabajo. Muchos me lo enviaron mal, por eso decidí hacer este video. Ustedes van a elegir uno de esos tres fragmentos. Son tres separados, no es el mismo. Van a elegir un fragmento y van a continuar la historia de acuerdo a su imaginación. Es decir, vamos a poner el ejemplo del 3. Dice, a Sonia siempre le molestaban los zapatos, por lo que iba descalzo a todas partes. Esa noche, cuando el escritor comenzó a escribir, algo extraño le ocurrió. El bolígrafo no transcribía lo que le estaba pasando. Entonces, ustedes tienen que seguir esa historia. Por ejemplo, esa noche perdió completamente la memoria. ¿Y después qué pasó? Ustedes van a tener que dar ese segundo paso. Por ejemplo, aquí que dice, ese día decidió ganarse la vida engañando a la gente. Sería pasar por mago y vendería botellitas de agua, llenándolas directamente del grifo de su casa, haciéndolas pasar por mágicas. ¿Qué pasó después? Ustedes van a seguir ese cuento y me van a hacer un cuento con ese inicio. Un pequeño cuento, tampoco no les exigiré aquí un gran cuento, sino un pequeño cuento donde ustedes me marquen qué podría pasar de acuerdo a su imaginación después de ese suceso. En la actividad 6, aquí sí ustedes me van a hacer un cuento más completo. Ustedes van a imaginar que están en plena selva, y al tomar una planta se han reducido a tamaño hormiga. Entonces ustedes me van a narrar un cuento de cómo pasó esto y de qué les sucedió mediante cuanto eran pequeños. Es decir, va a haber un inicio, un desarrollo y un final. El final, por ejemplo, puede ser que volvió a la normalidad o que siempre se quedó como hormiga, qué aventuras tuvo en su desarrollo. Todo eso me deben de poner en su cuento. Y al final de ese cuento van a escribirme esto. Van a responder esas preguntas que dice protagonista. ¿Quién fue el protagonista? Pues ustedes, ¿no? Ustedes están imaginando que son los personajes en la selva. ¿Hubo personajes secundarios? ¿Hubo un antagonista? ¿Hubo qué ambiente hubo? Y me van a colorear de su cuento, igual, de rojo el inicio, de verde el desarrollo del cuento y azul el desenlace. Y el séptimo, esta es la actividad más importante. Antes de iniciar la actividad 7, me tienen que enviar las actividades pasadas para ver si están correctas. Entonces, me tienen que enviar las actividades anteriores, se las revisaré y así iniciarán este cuento. Entonces, ¿cómo van a construir un cuento? Va a ser a base de un proceso. Todo proceso inicia con una planeación. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a planear? Pues de la siguiente manera. ¿Cómo ustedes le llamarán a su cuento? Váyanse imaginando. Primero, antes de escribir, tienen que hacer una planeación de cómo va a ser su cuento. No pueden nada más irse inventando poco a poco. Ustedes imagínenselo en su mente. ¿Qué cuento harán? ¿Será una aventura de ustedes y un amigo? No sé si ustedes son superhéroes. Algo así. Pero váyanse imaginando en su mente. Es decir, ¿cómo se llamará su cuento? ¿Dónde se llevará a cabo la historia? Muchas veces ustedes piensan que uno ya se da cuenta, que el lector se da cuenta de dónde sucede, pero no. Muchas veces no nos damos cuenta porque el autor
da por hecho que ya saben que es en la laguna, que es en México, pero no. Entonces ustedes tienen que especificarme dónde se va a llevar, en qué tiempo. Es decir, desde el tiempo no solamente estoy hablando del año, sino si lo van a hacer de dinosaurios, claramente está en la prehistoria. Si lo van a hacer de un futuro, es decir, de personajes futuros en el año 3000, no sé, donde haya tecnología y autos voladores, ¿qué está pasando ahí? Entonces deben de responder las preguntas. ¿Quién será el personaje principal? Si lo van a hacer de ustedes, si lo van a hacer de, no sé, de una tortuga, de un monstruo, de un dragón, de un dinosaurio, de quien ustedes sean, quién va a ser su personaje principal. ¿Y cuál será el tema? El tema, por ejemplo, si va a ser de la guerra de las galaxias, de la guerra del espacio, eh, ¿cómo, de qué va a ser su tema? ¿Y cuáles serán los personajes que van a intervenir? Si solo serán ustedes, ¿qué están pensando? Entonces, ustedes deben de planear esto. Por eso, no deben de responderlas solamente por responder, sino reflexionen. Vayan pensando primero en su mente qué cuento quieren hacer, de qué tratará su cuento. ¿Tratará de los dinosaurios? ¿Tratará sobre un villano, sobre un superhéroe que va a derrotar el coronavirus? ¿Sobre si ustedes se han convertido en un superpoder y han sido invisibles? Ustedes vayan imaginando y ser creativos. Es muy importante que ustedes hagan un cuento de una manera buena. Es el reflejo de su aprendizaje y el esfuerzo de sus habilidades. Todos, no voy a calificar, no, yo sé que no son escritores, pero todos debemos de tener esa facilidad de realizar un cuento de la mejor manera posible. Incluso estos cuentos los vamos a subir a una página de internet que la habilitaré de Facebook, perdón, para que ahí vayamos subiendo sus trabajos y vayan viendo sus papás y sus compañeros este tipo de trabajos y que vean su habilidad. Y no les debe por qué dar pena, es un cuento simplemente y es algo que hablará muy bien de ustedes. ¿Qué más pasará durante este proceso? Después de que ustedes respondan esas preguntas, ahora sí, yo les revisaré las preguntas y les diré ya pueden hacer su cuento. Así es que comenzarán a elaborar su cuento de la siguiente estructura. Harán su inicio. En la tablita que viene ahí en el plan, ya no se los pude pegar aquí, pero en el plan viene bien la tablita. Ustedes van a hacerla grande en su cuaderno y van en donde diga inicio, van a hacer su cuadro donde dice inicio y van a escribir todo lo que trata de su inicio de su cuento. Después del desarrollo y del desenlace, que se vea bien dividido, que no se vea junto. Ya se lo revisaré, les empezaré a corregir ortografía, si tiene coherencia, si está legible. Entonces, a partir de ahí, ustedes harán lo siguiente. Van a volver a hacer su cuento ya con esas correcciones y terminarán por hacer su cuento. Así. ¿Qué no será aceptado? No aceptará la letra grande porque he visto que algunos de ustedes me escribe con marcadores y en 3 o 4 renglones llenan una hoja y piensan que ya es toda la hoja. No se aceptará rayones ni todo con lápiz. Ya está, ya debe ser con lapicero. Eh, También ya no se aceptarán que en sus hojas pongan renglones. Ya deben estar grandes y debe ser un trabajo muy limpio. ¿Qué deben de tomar en cuenta? El cuento se basa en un personaje. Si va a tratar de ustedes, el cuento, toda la historia debe ser relacionada con ustedes, con el personaje. Por ejemplo, el de Caperucita Roja. Desde el inicio hasta el final siempre trata de Caperucita Roja, porque ella es la protagonista. Si ustedes es su protagonista, no es el centro de la historia, no es un cuento y será regresado. Si trata, no sé, del perro Tomás, todo debe de tratar del perro Tomás, cuál fue su aventura. Si no tiene esa especificación, no es un cuento, entonces no será aceptado. Vayan enviando las actividades, sus avances y vamos a ir trabajando en conjunto. Si tienen más dudas, les puedo hacer una llamada personal y ya así les voy diciendo para que al final de cuentas no hagamos un trabajo nada más por hacer, sino hagamos un cuento de la mejor manera posible, demostrando su habilidad. Gracias.